obedézcale. Ahí va su bendición, hermanito. Mateo capítulo 2. Hay momentos en la vida en que nos sentimos sacudidos. Situación tras situación a veces viene a hacernos sentir que estamos en un enjambre rodeados. Hablaba un día de esto con mi hermana Mari, que nos vende a veces las tortillas. Me decía todas las cargas que ha pasado estos días, que de repente una enfermedad, que un problema con sus hijos, que amenazas por aquí, críticas por otro lado. Y cuando se nos empaña el panorama y no le vemos camino, o ocurren situaciones contrarias a las que deseábamos, esperábamos cierto resultado y lo adverso fue lo que encontramos, a veces el corazón se descontrola y se desintegra nuestro compromiso. Vamos a tomar el capítulo 2 de San Mateo, porque creo que el Evangelio nos propone una alternativa para las horas de adversidad. Y vamos a estudiar todo el capítulo 2, pero vamos a iniciar nada más leyendo un pasaje de la Biblia. Capítulo 2, versículo 7. Luego Herodes, ¿lo están ahí, hermanos? Mateo 2:7. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios y se enteró por ellos del tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Los envió a Belén y les dijo: vayan e infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, siguieron su camino, y sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose lo adoraron. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Padre, hay momentos que el entorno parece conspirar contra nosotros. Hay momentos que las realidades que nos rodean nos golpean de frente y no hallamos explicación alguna y no divisamos la intención divina en estos caminos. Por tanto, Dios, necesitamos que tu Santo Espíritu pueda ministrarnos una palabra esta noche. Una palabra que nos permita comprender los modos divinos de obrar en medio de las adversidades en que nos encontramos en la vida. Padre, he aquí tus hijos y tus hijas. No nos abandones a la orfandad de nuestras ideas. Asístenos con una palabra de Padre, con una palabra de Dios. Padre, háblanos ahora, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. Saben, yo quiero agradecer a Dios porque día con día siento que la voz se fortalece. Ustedes lo han podido ver y notar. Y saben, no he dejado de parar ya casi un par de meses. Noches de buenas nuevas. Ustedes saben, el esfuerzo enorme de predicar al aire libre es diferente que predicar aquí. Completamente distinto. Afuera es a todo pulmón, a toda garganta. Los martes estoy con la escuela de predicadores y no hemos parado.
Los miércoles hemos venido predicando en las sesiones, en las reuniones de preparación de los servidores y servidoras. Los jueves aquí, los domingos, teniendo un trote. Y saben, hermanos, la garganta la siento fuerte, sólida, no la tengo debilitada, y esta es obra del Señor, ¿saben, hermanos? Y sé que ustedes han estado orando, hermanos. Unos meses atrás estuve tan mal de la garganta, terriblemente mal. Pero miren, alabo a Dios porque ha escuchado sus oraciones, amados hermanos. Tomamos esta escritura esta noche para, diríamos, entender los caminos y las formas de cómo Dios va abriendo paso a su palabra. Oiga bien esto. Primero quiero que me entienda esta noche que en las vicisitudes de nuestras vidas Dios jamás deja de actuar. En las controversias que golpean nuestra vida, aun cuando nos resulte incomprensible por momentos, Dios está abriendo camino a su palabra. Óigame esto, por favor. Nuestro Dios, en medio de esas realidades que a veces nos golpean, nos afligen, nos desaniman o nos descontrolan, Dios no ha perdido el control. Dios no ha perdido su soberanía. Dios no ha perdido su señorío. El Dios del cielo está siempre abriendo camino en cada circunstancia de nuestra vida. Dios está abriendo camino a su palabra. ¿Me oye esto, hermano? Compréndame este primer principio. Si no entendemos este principio, no vamos a entender la actitud que debemos asumir de carácter espiritual frente a las circunstancias que no logramos entender, que no logro explicar. Cuando las cosas salen en sentido inverso al cual pensamos, al cual imaginamos, al cual deseábamos, al cual soñábamos. Y en nuestra fragilidad humana, en nuestra debilidad existencial, podemos pensar que así como yo no tengo control del problema que me rodea, llego a pensar que quizá aún Dios tampoco tiene control de esto. Así como en nuestra fragilidad humana llegamos a sentirnos impotentes frente a las amenazas, frente a las circunstancias, frente a las exigencias, nos sentimos de repente impotentes. A veces llegamos a creer que también Dios está al margen de todo esto. Pero lo primero que quiero, amado hermano, que esta noche entendamos es que nuestro Dios, en cada circunstancia humana está abriendo camino para que se cumpla su palabra. Fíjese algo que se va a repetir en todo el capítulo 2, que ya lo iremos viendo poco a poco. Dice, versículo 15, en la parte segunda del versículo 15, de este modo, ¿qué dice, hermano? Se cumplió lo que el Señor había dicho. De este modo se cumplió. Versículo 17. Entonces, ¿qué, hermanos? Se cumplió lo dicho por el profeta. Versículo 23, en la segunda parte. Con esto
se cumplió lo dicho por los profetas. En 3 ocasiones en este capítulo se nos declara que en esas circunstancias que para nosotros eran adversas, para José, María y el niño, una familia, para la familia de Jesús, las circunstancias que veremos en el capítulo 2 eran adversas. Pero en esas circunstancias, Dios estaba abriendo camino a su palabra. En esas circunstancias que en un primer momento podían abatir a José y a María respecto a Jesús, podían afligirle, podían preocuparles. Sin embargo, en esas circunstancias, el evangelista declara que en esas realidades adversas a la vida de esa familia de Jesús, allí Dios estaba cumpliendo su palabra. En las circunstancias en que usted no asimila, no comprende, no entiende y siente que el adversario es 10 veces más grande que usted, en esa realidad que usted mira, que no puede controlar, que no puede manejar, que no puede resistir, que no puede aguantar. Quiero que entienda el primer principio que la palabra le entrega esta noche. En esas circunstancias Dios está cumpliendo su palabra. En esas circunstancias Dios está cumpliendo su palabra. No estamos desamparados. Dios está allí abriendo camino a su palabra. ¡Aleluya! Gloria a Dios, amados hermanos. Cuando las adversidades vienen a nuestra vida, y este capítulo es un capítulo de adversidades para la familia de Jesús. Mire por lo menos el primero que hemos leído, ¿quién aparece en la escena? Aparece Herodes. Y Herodes comienza a tramar la muerte de Jesús. Comienza a tramar la muerte del niño que ha nacido. Comienza a tramar la muerte del hijo de José y de María. El hijo está en peligro. El fruto de José y de María está en riesgo. El hijo del Señor está en peligro. Herodes dice el versículo 13 al final, quédate ahí hasta que te dice, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Hay una amenaza allí. Pero también hay amenaza. Hay amenaza cuando dice más adelante en el 20, toma al niño y a su madre, vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. Y el 22, pero al oír que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allí. La realidad de José y de María no es una realidad de superhombres. Quiero que me entiendan esto. Muchos pensamos que los grandes hombres de la Biblia eran de acero. Eran Iron Man. Eran Superman. Nada les calaba, nada les entraba, nada los golpeaba. Eran hombres tremendos, que no vivían una hora de adversidad, que no tenían temor ante nada. No, hermanitos. Los hombres y mujeres de la Biblia eran como ustedes y yo, de carne y hueso. Buscábamos mejores condiciones, que las cosas caminen, que mejoren. ¿Cuántos no buscan el bien de sus hijos? Dígame. ¿Usted quiere el bien de sus hijos? ¿Busca usted el bien de su hijo, hermano? Diga, sí, pues. No sé qué.
Solo los solteros no, que no tengan hijos y que ni quieran tener todavía hasta que se gradúen. Hasta que tengan con qué agarrar al bicho. Solo los papás dicen amén. José y María, personas comunes y corrientes, como todo padre y madre esta noche que quiere ver a sus hijos crecer, que quiere ver un mejor futuro a sus hijos, que quiere darles mejores opciones que las que ellos tuvieron. Pero hay riesgos, hay peligros, hay amenazas, y esto causa temor en nosotros, preocupaciones también, inquietudes, luchas, conflictos, deseo de avanzar, y a veces vemos que el gigante está más grande delante de nosotros. Los hombres de la Biblia no eran intocables, no eran infranqueables. José y María tenían miedo, no eran los padres de acero, no eran los hombres y las mujeres de la Biblia aquellos inmunes al dolor, inmunes a los temores. No, hermanos. Elías era un hombre sujeto a pasiones como la dice la Biblia. Moisés era un hombre temperamental. Tan temperamental que un día mató a un hombre. Los hombres de la Biblia tenían sus debilidades. David era un tremendo guerrero, pero tenía sus cosas también. Cada hombre de la Biblia tenía esa faceta. José tenía miedo. ¿Cuántos de ustedes, padres y madres, en esa lucha cotidiana por sobrevivir y llevar adelante a sus hijos y abrirles mejores caminos, cuántos no están acaso enfrentando realidades adversas en la vida? ¿Cuántos acaso no están enfrentando realidades contrarias, vientos que soplan contrarios a su barca? Y a veces no entendemos, y a veces no captamos, y a veces no percibimos, y a veces no logramos descifrar la situación. Y claro, la pregunta es, ¿cómo es posible? Y sería para cada padre, para cada persona que esta noche, ¿cómo es posible discernir? ¿Cómo sería posible comprender? ¿Cómo sería posible captar en esa circunstancia que me es adversa? ¿Cómo sería posible que yo pueda captar la manera en cómo Dios está trabajando y llevando a cabo el cumplimiento de su palabra? Porque yo lo que veo es un rey que me quiere matar al niño. Yo lo que veo es un gobernante que quiere destruirme. Yo lo que veo es un régimen contrario a mi interés. Yo lo que veo es una sociedad que no le permite a mi hijo crecer. Yo lo que veo es contrariedad. Lo que mis ojos humanos ven es la trama para deshacerse de mi familia. Yo lo que veo es la conflictividad. Lo que yo percibo, lo que yo veo, lo que yo aprecio es este enjambre de realidades contrarias que quieren acabar y destruir mi vida. Eso es lo que yo veo. Pero por otro lado, la palabra me dice que en esas cosas que yo veo, en medio de esas realidades que yo percibo, hay un Dios que está abriendo camino al cumplimiento de su palabra. Que en medio de esos gigantes que amenazan mi vida, Dios está cumpliendo su palabra. Que en medio de las tramas que quieren golpear mi vida, Dios está cumpliendo su palabra. Y nos preguntamos entonces, según la Biblia, hay un Dios que en el escenario adverso que golpea mi vida está cumpliendo su palabra. Pero yo no logro ver eso, porque solo Dios sabe, solo Dios conoce
qué es lo que está haciendo. Porque Dios es un Dios de planes. Dios es Dios de propósitos. Dios lleva las cosas en una dirección. Nada terminará saliéndose al final del propósito de Dios. Porque el propósito de Dios siempre se cumplirá. Pero la pregunta es, yo, en mi humanidad frágil, en la lucha del día a día, en mi dormirme noche, despertar temprano, trabajar, luchar y enfrentar cada realidad, ¿cómo le hago? Porque yo solo miro la adversidad, solo miro la lucha, solo miro lo conflictivo, pero no logro entender cómo ese Dios, en eso que a mí me golpea, me aflige, me agobia, me amenaza, Él está soberanamente cumpliendo su palabra. ¿Me van siguiendo, hermanos? ¿Comprenden lo que estoy predicando? Ahora, ¿qué es lo que Dios quiere decirles? Dios no solo quiere decirles que Él está cumpliendo su palabra. En esa circunstancia que usted está viviendo, Dios no le ha abandonado. Dios no le ha dejado atrás. Dios no le ha olvidado. Quiero decirles, amados hermanos, que nuestro Dios no se ha escondido de nosotros. Que no se ha arrinconado, que no está dormido, que no está muerto, que no se ha ido. Nuestro Dios está presente y está obrando siempre en cada circunstancia de nuestra vida. Eso dice la Biblia. ¿Cómo hacemos para unir ambas realidades? Esa realidad humana que yo percibo contraria a mis anhelos y esa realidad divina de cómo Dios está operando. Hay un nexo, hermanos. ¿Qué es lo que la palabra esta noche quiere decirnos? Es posible unir esa realidad divina y combinarla con mi condición humana presente y poder unirle en mi existencia para poder ser partícipe del cumplimiento de la palabra divina en los tiempos. Es posible. Y eso es lo que va a declarar Mateo capítulo 2. Hay un camino que propone Dios para que nosotros en nuestra flaqueza humana podamos comprender el accionar divino, podamos entender el modo de operar divino en esas realidades que golpean nuestra vida. Y quiero que vea la manera como Dios actúa, hermanos. Dice que cuando Herodes habló en privado a los sabios, dice el versículo 7, ¿qué les dijo él a Herodes a ellos? Versículo 8, hermanitos. Infórmense bien y cuando lo encuentren, me informan a mí. Ahora, ¿sabían ellos de los planes de Herodes? No, si el rey Herodes, bien hermanito se presentó. Miren, maguitos, no majitos, no, maguitos. Vayan a averiguarlo del niño, así bien compungido, con una cara de servidor y de servidora. ¿Va? Esos que llegan ahí, hermano, Dios me le bendiga. ¡Ay! Una cola de Judas, mano. Llega Herodes donde los magos, ¿va? Hermanos magos, vayan, averigüen bien todo. Porque saben, yo quiero, así miren, yo quiero ir a adorar al niño. Porque hay gente terrible así, hermanitos. Terrible. Hermana, yo la aprecio mucho. Cualquiera que le quiera hacer daño se la va a ver conmigo. Y se da la vuelta, me enganché a la bruja esa. Usted no sabe lo que traman contra usted.
Usted no sabe, no tiene ni idea. Porque usted está con Dios, haciendo la obra de Dios, lo que Dios le dice. Pero hay gente tramando cosas. Yo también quiero ir a adorarle como ustedes. Y era verdad, hermanos. No. Quería encontrar al niño, no para adorarlo, y no para darle en la mera nuca al pobre niño. Ahora, pero en esa trama humana, óigame bien, en esa trama humana del rey Herodes, aunque parezca raro, Dios ahí está obrando. Aunque parezca extraño, Dios se está moviendo. Ahora, el problema es que los magos no sabían de las intenciones de Herodes. Los magos no estaban claros de lo que estaban pensando contra él, ni contra el niño, ni contra ellos. Pero dice la Biblia que, versículo 12, entonces, ¿qué, hermanito? Advertidos en qué? En sueños. Advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, se fueron. Ellos no sabían de la trama de Herodes, pero el Señor sí sabía. El Señor sí sabía. Y dice, advertidos en sueños. Y dice más adelante, cuando ya se habían ido, versículo 13, un ángel del Señor, ¿qué pasó? Se le apareció en sueños a José y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto, quédate ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que yo te avise. Así que se levantó cuando todavía era de noche, tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Y de este modo, maravilloso, ¿eh? De este modo se cumplió lo que el Señor había dicho por medio del profeta: de Egipto llamé. Miren, hay un modo divino de cómo se cumple en la palabra. Hay un modo de cómo Dios va actuando. Hay un modo de cómo Dios va obrando. Y a través de la locura de Herodes, Dios está obrando para cumplir la palabra. Pero José y María no saben. Pero ¿saben qué hace el Señor? Y aquí es lo que quiero que entendamos en esta hora. Dios revela a los magos, a los sabios. Dios revela a José por medio de sueños. Dios revela lo que tienen que ir haciendo en cada circunstancia. Y dice más adelante, fíjese bien, 19. Después de que murió Herodes, un ángel del Señor, ¿qué? Se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, que ya murieron los que amenazaban con quitarle la vida al niño. 22. Pero al oír que Arquelao reinaba en Judea, en lugar de su padre Herodes, tuvo miedo de ir allá. Y advertido por Dios a través de ¿qué? De sueños, se retiró al distrito de Galilea y fue a vivir en un pueblo llamado Nazaret. Y con esto se cumplió lo dicho por los profetas, lo llamarán Nazaret. Quiero que vea en un tan solo capítulo, hay 4 momentos en los que Dios interviene en la vida de José, Jesús y María por medio de sueños. ¿Me están oyendo, hermanitos? ¿Qué quiero decir? Volvamos al planteamiento original.
Dios es un Dios que no se ha escondido de nosotros. Dios está llevando a cabo su palabra siempre. La palabra que Dios ha dicho se cumple. Por otro lado, José y María lo que ven es un rey que quiere matar a su hijo. Ven a un Arquelao, hijo de Herodes, que también quiere destruir. Lo que José y María ven es que tienen que levantarse en la noche, tomar a su hijo, correr y huir. Lo que ellos ven es amenaza, muerte, dolor, adversidad. Sin embargo, el modo en que José, María y Jesús van a enfrentar esa realidad es a través de un acto de revelación divina que aparece en la vida de José, aparece en la vida de los magos del Oriente, de los sabios del Oriente, aparece para darle directrices en la vida. Lo que quiero decir, amados hermanos, es que Dios no solo tiene su mundo de operar en nuestras realidades, sino que Dios quiere compartir con nosotros las cosas que Él está haciendo. Dios no nos deja abandonados ni nos quiere dejar en la ignorancia. Dios quiere compartir con nosotros sus propósitos. Dios quiere compartir sus caminos con nosotros. Y es ahí donde se da entre el cielo y la tierra una comunicación de misterios divinos. Es ahí donde Dios entra en contacto con nosotros para revelarnos. Oiga esto. El modo en que Dios nos asiste para saber enfrentar estas amenazas que nos son contrarias y destructivas y poder descubrir que Dios está obrando y poder no solo saber que Dios está obrando, sino también colocarme en la perspectiva de ese Dios que está obrando para que mi vida no naufrague en la incredulidad, en el desánimo, en el desaliento, en la depresión, sino que mi vida pueda tomar energía, tomar decisiones, emprender caminos coherentes con lo que Dios está haciendo. Hay un modo, hay un sendero, y ese sendero es que Dios se revela a mi vida a través de su Santo Espíritu. Dios reveló en sueños en 4 ocasiones. Se nos dice en el pasaje que Dios se reveló en sueños para dar directrices a la vida de cada uno. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dios no nos deja en la oscuridad. No crean que Dios está por aquí trabajando. Aquí va. Sí, voy a hacer esto para acá, voy a hacer esto para allá, voy a hacer aquello. Y Dios trabajando porque Él es el Señor, Él es soberano, nada escapa a su voluntad. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero no está Él solo en su mundo. Él nos mira a nosotros queriendo salir adelante y casi que nos ahogamos, queriendo luchar contra el viento y marea, caen tormentones y ahí está usted luchando, viene una adversidad y se esfuerza, viene una dificultad con su hijo y pelea, viene una enfermedad a su vida, viene algo contrario a usted y sigue adelante, pero Dios lo mira y no lo deja abandonado, ni solo, ni sin rumbo. Dios quiere asistirle con revelación, y revelación es esa luz divina que cae sobre mi vida, de modo que yo en este entorno adverso puedo descubrir un sentido divino a los conflictos que estoy viviendo. ¿Me oyen, hermanos? La revelación es la asistencia de Dios cuando me siento nublado. Su luz me despeja el entendimiento y comienzo a entender que Dios tiene un propósito. Comienzo a descubrir que Dios tiene una salida. Y ya no me veo anegado, hundido, fracasado, destruido. No, ya veo que Dios se está moviendo en medio de todo esto. Pero ¿cómo es posible que yo capte eso?
a través de una cosa: el encuentro de Dios con nosotros en una experiencia de revelación. Y es aquí donde muchos cristianos no logran entender que esta experiencia es para todos. Por eso dice Hechos 2, vea conmigo. Hechos 2. Versículo 17. Sucederá que en los últimos días, Hechos 2, 17, dice Dios: derramaré de mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visión de los jóvenes y tendrán sueños los ancianos. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Estaba hablando de una experiencia revelatoria de Dios a la vida nuestra. ¿Qué significa esto, hermanos? Significa que Dios no solamente actúa Él en su soberanía, sino que Dios quiere compartirme sus secretos. Dios quiere mostrarme sus pensamientos. Dios quiere revelarme sus caminos. Entonces debe darse una experiencia de encuentro entre el Espíritu como instrumento de revelación divina y mi espíritu hambriento de querer entender las cosas que pasan a mi alrededor. Cuando se da ese encuentro entre el Espíritu de Dios y mi espíritu, y el Espíritu me revela, la gente dice: es que no entiendo. ¿Qué necesitamos entonces? La revelación. Es que yo no veo por dónde. ¿Qué necesitamos? Revelación. Es que yo no veo el camino. ¿Qué necesitamos? No ir a preguntarle a comadre: mire, comadre, quiero que me ayude. Mire, yo ya no le ayudo a esto, comadre. Y la comadre: ay, hijita, yo estoy peor. Si hoy se fue Chepe. Ah, pues no, está bien, dígale. Lo que necesitamos es revelación. Lo que Mateo capítulo 2 dice es: en esa situación rodeada de conflictos de María y de José, el instrumento divino que tuvieron para poder saber qué hacer en los momentos que vivieron fue por la revelación de Dios. Dios les dijo qué tenían que hacer. Dios le mostró. José a los sabios les dijo: no regresen por este camino, váyanse por otro camino. ¿Cómo lo supieron? Por revelación. A José le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate ahí. ¿Hasta cuándo, hermano? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dígalo pues. Hasta que yo, José y María, caminan en cada circunstancia, no al impulso de lo que piensan, no al impulso de lo que leen en el periódico, no al impulso de lo que oyen en la tele, no al impulso de lo que ven en internet. José y María caminan al impulso de lo que les diga el Espíritu de Dios. ¿Están oyendo, hermanos? ¡Aleluya! Es que Dios no ha dejado de obrar. Dios está cumpliendo su palabra. Yo en mi condición frágil a veces no logro verla, pero el Espíritu me asiste y me dice: vas a hacer esto. Vete aquí, vete allá, sube, baja, grita, canta, llora, ve, va. Solamente una vida que camina empujada por el Espíritu es capaz de encontrar sentido en los momentos adversos que vivimos en la vida. Solo una vida que aprende a entrar en esa relación de revelación con Dios encuentra la lucidez
la fortaleza para saber enfrentar cada circunstancia adversa en la vida, y al final de todo termina siendo parte del cumplimiento de la palabra de Dios. ¿Me está oyendo, hermano? A veces nos perdemos la palabra porque no tuvimos la lucidez espiritual de saber escuchar al Espíritu en el momento que más lo necesitaba. Porque en la hora de la aflicción lo que me dio fue ir a consultar la botella. Lo que me dio fue ir donde el brujo, donde el cacique, donde la amiga, el compadre, el chero, el pana, el hermano, la amiga. Pero no le pedimos revelación al Espíritu. Tiene que haber, por tanto, amados hermanos, de parte nuestra, en la hora que estemos viviendo adversa, una sensibilidad al Espíritu de Dios. ¿Me está oyendo, iglesia? En esas realidades que golpean tu vida hoy día, si algo debes hacer para poder enfrentar la situación y al final ser parte de la palabra de Dios en su vida cumplida, lo que debes hacer es desarrollar sensibilidad a la revelación del Espíritu, porque el Espíritu no te va a dejar. En lugar de decir, ay, ya no voy a servir, no me dieron el empleo, ya no voy a esa iglesia, ni me subieron el sueldo, ya no voy a cantar, más que choqué con el carro. Porque todas las actitudes que nos rodean cuando algo contrario nos pasa son actitudes de molestia, de enojo, de indignación, de cólera, de ira, de disgusto, de molestia. Pero lo que la palabra dice esta noche, amados hermanos, es que en esas circunstancias adversas debemos inclinar nuestro espíritu al Espíritu de Dios para que Él nos llene de revelación y nos diga por sueños, por palabra, por profecía, por la revelación, que Él nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Y cuando caminamos bajo la guía del Espíritu, al final somos parte del cumplimiento de la palabra, hermanitos. Al final somos parte del cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. No fue fácil para José salir de Belén, tomar a su hijo a medianoche y huir de Herodes y esperar el aviso divino de regresar. Pero tuvo miedo de regresar al lugar donde estaba, porque estaba el hijo de Herodes. Y el Espíritu vuelve de nuevo a darle revelación: vete pues a Nazaret. Y se va a Nazaret. Pero al final el pasaje dice, y así se cumplió la palabra. Al final Jesús termina siendo parte del cumplimiento de la palabra de Dios, porque sus padres fueron personas que tenían revelación de Dios para tomar decisiones en momentos cruciales, difíciles, adversos, que le rodeaban como familia. Lo que necesitamos en las circunstancias que golpean nuestras familias es revelación de Dios. Y Pedro les dijo a los que estaban oyendo: esto es para ustedes y para vuestros hijos. Este don del Espíritu es para ustedes y para vuestros hijos. Amados hermanos, Dios no nos ha dejado en la orfandad. Su Santo Espíritu es lo que nos guía hacia el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo que necesitamos es aperturar cada vez más nuestro ser interno para aprender a oír al Espíritu. Lo que necesitamos es abrir nuestro espíritu al Espíritu de Dios, porque Él tiene una revelación directa, una directriz precisa, un rumbo exacto hacia el cual te conducirá a ti y a tu familia, y al final terminará siendo parte del cumplimiento de la palabra divina. Aleluya, hermanos. Oigan lo que Dios quiere decirles. Atiendan el consejo divino.
Por muy insatisfactoria que sea la circunstancia que vives, por muy golpeante que fue el viento que golpeó tu familia, tienes que abrirte al Espíritu y decir: aquí estoy, habla, que tu siervo oye. Aquí estoy, háblame. ¿Cuántas veces en lugar de dejar que Él hable, somos nosotros los que nos ponemos a hablar y hablar y hablar y hablar y a decirle a Él cosas? En el momento de la adversidad es el momento de callar y decirle: háblame, dirígeme, revélame. Y el Espíritu no tardará en asistir, porque para eso fue enviado. Porque el Maestro dijo, el Señor dijo: y Él los guiará, y Él los guiará, y Él los guiará. Él tomará de lo mío y os lo hará saber a vosotros. La salida, amados hermanos, el camino glorioso que propone la palabra, es que en esa realidad que amenaza su vida, en eso que golpea su existencia, busque al Señor y diga: Dios, habla, que tu siervo escucha. Y cuando Dios encuentra aperturado su espíritu, Él comienza a llenarle de sabiduría, de directrices, de lineamientos. Y usted toma a su familia y la encamina donde Dios quiere. Y cuando le encamina donde Dios quiere, se va cumpliendo la palabra. Y se cumple una palabra que dice: de Egipto llamé a mi hijo. Y se cumple otra palabra de Jeremías. Y se cumple otra palabra del profeta. Y su vida entonces se vuelve parte de un cumplimiento constante de la palabra divina sobre su vida. Su vida ya no camina a la deriva, ya no camina allí a lo que sale. Se va siendo parte de un cumplimiento progresivo y exacto de todo lo que Dios ha preparado para usted. Aleluya, pero es necesario abrir el corazón para que el Espíritu ilumine nuestra existencia. Gloria a Dios, amados hermanos. No podemos responder a las adversidades con actitudes infantiles o ingratas. Si queremos ver buenos tiempos, si queremos aprender a superar lo que nos rodea, la familia de Jesús, por muy de Jesús que fuese, no estuvo exenta de los problemas, hermanos. No crean que la familia de Jesús, por muy sagrada familia que fuese, no crean que andaban envueltos por una burbuja. No, hermanitos. Enfrentaron problemas, dilemas, crisis, amenazas, luchas, contiendas. Pero ¿saben una cosa? Encontraron salida a cada circunstancia en esa revelación de Dios. Y fueron paso por paso, paso por paso, paso por paso, hasta que al final terminaron siendo parte del cumplimiento de la palabra divina. Ustedes, al igual que la familia de Jesús, tenemos luchas. Hay anhelos, hay amenazas, hay conflictos. Pero el Espíritu Santo está con nosotros para asistirnos, para iluminarnos, para guiarnos, para bendecirnos, para poner mi frágil y transitoria vida en sintonía con las cosas eternas que Él está haciendo en medio de nuestra historia. Para poner nuestra existencia en lineamiento de lo que Él está haciendo. Porque Dios está haciendo cosas, hermanos. Dios está haciendo cosas. Y su Espíritu nos pone en línea a esas cosas. Usted puede agarrar llaves si quiere. Puede agarrar capricho si quiere y hacer un berrinche como los niños de 2 años. Tirarse al suelo, patalear y agarrarse los dientes. Algo si quiere. Pero no va a ir a ninguna parte con eso. Puede agarrar berrinche y decir: ya no leo la Biblia. Mejor la tele. Y ya no oro. Y ya no veo. Puede hacerlo. Pero no va a salir de nada
solo se empantanará trastornadamente en su situación. Pero si reconoce que Dios está cumpliendo su palabra y que en medio de eso Dios se está moviendo, y en un momento de claridad sobre esta palabra que he recibido, usted le dice al Señor: Señor, yo no entiendo cómo es que tú estás trabajando en una situación tan complicada para mí y tan contraria para mí, pero aquí estoy, háblame, ilumíname, Espíritu Santo, dirígeme. Hermano, el Espíritu de Dios llegará sobre su vida, le va a iluminar y le va a decir: lo que vas a hacer es esto. Y eso que le dice que usted haga va a empalmar con lo que Dios por su parte está haciendo. ¿Me oyen, hermanitos? Busquemos al Señor esta noche, hermanos. Aleluya. Digámosle al Señor esta noche: no sé cuántos están esta noche como José y como María en medio de grandes luchas, en medio de grandes problemas. No sé cuántos están esta noche en medio de grandes amenazas, pero Dios siempre tiene la salida. Tomad tu niño, le dijo, váyanse a Egipto, quédense allí, yo les voy a avisar cuando regresen. Herodes podía tramar lo que quisiera. Herodes podría armar lo que se le antojase. Pero como Dios está obrando, y ahí estaba un hombre abierto al Espíritu, un hombre que oía al Espíritu, un hombre que recibía revelación del Espíritu, el hombre recibía indicaciones de Dios sobre lo que tenía que hacer en los momentos adversos de su vida. Esta noche vengamos delante del Señor y digámosle: Señor,